Hablo 10 idiomas, dijo la joven latina. El juez se ríe, pero se queda sin palabras al oírla. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La sala de la Corte Superior de Justicia hervía con una energía contenida. Cada banco de madera pulida estaba ocupado, y una multitud silenciosa se agolpaba contra las paredes traseras. Periodistas, con sus libretas preparadas y cámaras apagadas, esperaban el instante preciso para capturar la noticia del día. El aire viciado, cargado con el zumbido del viejo sistema de ventilación, vibraba con una sinfonía de expectativa. Hoy no era un día común en el tribunal. Mariana Velarde avanzó por el pasillo central, con el sonido metálico de las esposas marcando su ritmo. Sus pasos resonaban en el silencio abrupto que siguió al grito del alguacil Edilberto Bellido, un hombre cuya voz parecía hecha de grava. De pie. La corte está en sesión. El murmullo cesó como si una ola gigante hubiera retrocedido, dejando una quietud tensa e incómoda, mientras todos los ojos se fijaban en ella. El juez Manolo Romero entró por una puerta lateral, su figura robusta envuelta en la toga negra. Cargaba una pila desordenada de documentos que dejó caer sobre el escritorio con un golpe seco. Su cabello gris, perfectamente peinado, y su expresión de aburrimiento y superioridad, eran el resultado de décadas sentenciando vidas ajenas. Era un rostro esculpido por el poder y el tedio, una máscara de autoridad indiferente. «Pueden sentarse», ordenó Romero, su voz monótona llenando cada rincón. Mariana permaneció de pie, flanqueada por dos alguaciles, sintiendo la mirada penetrante de cientos de personas. A su lado, Lorena Vargas, su defensora pública, temblaba visiblemente. Lorena era una mujer consumida por el sistema, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y un exceso de cafeína. Su traje arrugado contrastaba con la pulcritud de la sala. Caso número 478-2024, anunció el secretario del tribunal con voz nasal. El Estado contra Mariana Velarde. Cargos: fraude electrónico, suplantación de identidad y estafa agravada. La ola de murmullos regresó, más fuerte esta vez. Mariana sintió el peso de cada sílaba como un golpe físico, una etiqueta que intentaban adherir a su piel. Sabía que la juzgaban antes de oír una sola palabra de su boca. El fiscal Renzo Palacio se levantó con una confianza teatral. Se ajustó la corbata de seda como un actor en su noche de estreno. Era delgado, con facciones afiladas y un acento de clase alta que establecía jerarquías instantáneas. Caminó lentamente hacia el jurado, disfrutando del escenario. Su traje costoso era una armadura que gritaba privilegio y convicción, y sus ojos fríos no mostraron ni un atisbo de duda. «Su señoría», comenzó Palacios, su voz resonando con una cadencia ensayada. «Tenemos ante nosotros a una joven que ha perpetrado uno de los fraudes más elaborados que esta corte haya visto». Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras flotaran. Durante meses, la señorita Velarde se hizo pasar por traductora certificada, un engaño de proporciones significativas que afectó a múltiples entidades. Ofreció servicios a empresas multinacionales, instituciones educativas e incluso organismos gubernamentales. Palacio se giró lentamente para señalar a Mariana con un gesto condescendiente. Cobró miles de dólares por traducciones que supuestamente realizó en 10 idiomas diferentes. 10, su señoría. La incredulidad en su voz era una herramienta afilada, diseñada para pintar a Mariana como una embustera ridícula y audaz. La realidad, damas y caballeros del jurado, es que esta joven apenas terminó la educación secundaria. El fiscal disfrutaba cada palabra. No tiene ninguna certificación, ningún título, ninguna credencial que avale su supuesta y fantástica capacidad lingüística. Se acercó a Mariana, su sonrisa pretendiendo compasión, pero destilando desdén. Entendemos la necesidad económica, pero el fraude es fraude, sin importar las circunstancias. Mariana apretó los puños dentro de las esposas, el metal frío mordiendo su piel.
Cada palabra del fiscal era un martillo golpeando su dignidad. No era la acusación lo que dolía, sino la absoluta certeza con la que él mentía. Sintió la necesidad de gritar, de corregir el relato, pero la mano temblorosa de Lorena sobre su brazo la mantuvo anclada. El silencio era una forma de sumisión que le quemaba por dentro. El juez Romero hojeaba los documentos con una expresión de aburrimiento supremo. Bostezó sin molestarse en cubrirse la boca, como si el destino de Mariana fuera una simple formalidad administrativa, un trámite tedioso en su larga jornada. ¿Tiene algo que decir la defensa antes de proceder?, preguntó con tono monótono, sin siquiera levantar la vista de los papeles que tenía enfrente. La indiferencia del juez era más insultante que la arrogancia del fiscal. Lorena Vargas se aclaró la garganta, su voz temblando al principio. Su señoría, mi clienta mantiene su inocencia. Los cargos presentados se basan en malentendidos. Sostenía su gastada libreta de notas con manos trémulas. La señorita Velarde está dispuesta a demostrar que posee las capacidades que afirma tener y que los servicios prestados fueron legítimos y de alta calidad. Demostrar. Romero finalmente levantó la vista, sus cejas arqueándose con un interés burlón. El aburrimiento dio paso a una diversión cruel. ¿Y cómo exactamente planea demostrar que habla 10 idiomas? ¿Va a cantarnos una canción en cada uno? Algunas risas nerviosas brotaron del público. El juez sonrió, complacido con su propio humor, un humor que se alimentaba de la humillación ajena. Su señoría, con el debido respeto, intentó continuar Lorena, pero Romero la silenció con un gesto displicente de su mano. Señorita Vargas, he revisado este caso. Su voz se volvió dura. Su clienta tiene 23 años, creció en un vecindario de bajos recursos y trabajaba limpiando oficinas antes de este supuesto y lucrativo negocio de traducciones. El sistema la tiene catalogada. El juez fijó su mirada directamente en Mariana, sus ojos grises eran fríos como el acero. No hay ningún registro de estudios superiores. Ninguna certificación internacional. Nada que sugiera que esta joven podría hablar siquiera 3 idiomas, mucho menos 10. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su credibilidad. El juez ya había dictado sentencia en su mente, basándose en un archivo y no en una persona. Fue entonces cuando Mariana levantó la cabeza. El fuego que había mantenido contenido ahora ardía en sus ojos. Había años de humillación, de ser subestimada, de ser invisible, condensados en esa mirada. Se encontró directamente con los ojos del juez. Permiso para hablar, su señoría, dijo con voz clara y firme, una voz que cortó la tensión de la sala como un cuchillo afilado. Romero la miró sorprendido. Los acusados rara vez hablaban, y menos con esa autoridad. La mayoría permanecía en silencio, dejando que sus abogados manejaran el desastre. Pero había algo en la forma en que esta joven lo miraba que le causó una mezcla de irritación y una perversa curiosidad. ¿Tiene algo relevante que añadir al caso?, preguntó con tono escéptico. Hablo 10 idiomas. Mariana pronunció cada palabra con una claridad cristalina, sin un ápice de duda en su voz. El silencio en la sala fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Y puedo demostrarlo aquí mismo, ahora mismo, si su señoría me lo permite. La audacia de la declaración dejó a todos sin aliento, un desafío directo a la autoridad del tribunal. Y entonces, el juez Manolo Romero hizo algo que nadie esperaba. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. No fue una risa contenida, fue una carcajada estruendosa, casi histérica, que hizo vibrar su corpulenta figura. «Esto es increíble», exclamó entre risas. «La acusada quiere demostrarnos que habla 10 idiomas aquí, en mi corte. Esto no es un programa de talentos». El sonido metálico de las puertas cerrándose resonó como un trueno en los oídos de Mariana. El centro de detención preventiva Nueva Esperanza era una ironía cruel. El edificio olía a desinfectante industrial y a una desesperación humana que el cloro no podía enmascarar. Las paredes, de un blanco descascarado,
parecían absorber la poca luz natural que se filtraba por las ventanas enrejadas y altas. Mariana sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Caminaba por el pasillo flanqueada por dos oficiales, sus movimientos restringidos no solo por el uniforme áspero, sino por la atmósfera opresiva del lugar. Las esposas habían sido removidas, pero la sensación de opresión permanecía, invisible y más pesada que cualquier metal. Otros reclusos lo observaban desde sus celdas, sus miradas una mezcla de curiosidad vacía y resignación endurecida. Ella era la noticia del día, incluso aquí dentro. Celda 47C, anunció la oficial Jessica Torres. Era una mujer joven, con una expresión profesional que no llegaba a ser cruel, pero que tampoco ofrecía consuelo. Abrió la puerta de metal con un chirrido agudo que hizo eco en el corredor. Tienes una compañera. Espero que se lleven bien. La puerta se cerró detrás de Mariana con un golpe definitivo, un sonido que la hizo estremecer hasta los huesos. La celda era diminuta, claustrofóbica. 2 literas angostas de metal estaban atornilladas a la pared. Un pequeño lavabo de acero y un sanitario sin privacidad completaban el mobiliario. La ventana, tan alta y estrecha, solo servía como un recordatorio cruel de que el mundo exterior existía, vasto e inalcanzable. Era un espacio diseñado para quebrar el espíritu, para reducir a una persona a su mínima expresión. En la litera inferior, una mujer de mediana edad levantó la vista de un libro gastado. Su nombre era Carmen Estrada. Tenía el rostro marcado por líneas que contaban historias de decisiones difíciles y consecuencias duras. Su cabello canoso estaba recogido en una trenza apretada, y sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo de inteligencia aguda. Observó a Mariana con una curiosidad no disimulada. Así que tú eres la famosa políglota, dijo Carmen con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su voz era ronca, acostumbrada a los susurros de la prisión. Todo el centro está hablando de ti. La chica que desafió al juez Romero y vive para contarlo. Carmen dejó su libro a un lado, su interés genuinamente despertado por la nueva llegada. No era común ver ese tipo de fuego en alguien tan joven. Mariana se sentó en la litera superior, el colchón delgado y duro crujiendo bajo su peso. No respondió de inmediato. Estaba agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. La adrenalina de la audiencia se había evaporado, dejando solo un vacío pesado en su pecho. El olor a humedad y metal de la celda la mareaba. Se sentía atrapada, no solo por las paredes, sino por las circunstancias. No soy famosa, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Solo soy alguien que se cansó de que la subestimaran. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Carmen. Estoy aquí por decir la verdad, aunque nadie quiera creerla. Quería proyectar fuerza, pero sentía cómo sus defensas se desmoronaban. Era difícil ser valiente cuando la realidad de su encierro la golpeaba con tanta fuerza. Carmen soltó una risa seca, un sonido sin humor. Aquí adentro todas estamos cansadas de algo, niña. La diferencia es que la mayoría ya se rindió. Se acomodó en su litera, observando a Mariana con una mirada penetrante. Tú todavía tienes fuego. Eso es peligroso en un lugar como este. El fuego atrae la atención, y no siempre la del tipo correcto. ¿Peligroso? ¿Por qué?, preguntó Mariana, frotándose las muñecas aún adoloridas por las esposas. ¿Qué puede ser más peligroso que lo que ya me ha pasado? La esperanza, respondió Carmen sin dudar. La esperanza duele mucho más que la resignación. Cuando te resignas, ya nada puede lastimarte. Cuando esperas, le das al mundo un arma para romperte todos los días. Carmen cerró su libro y la miró fijamente. Ahora, dime la verdad, entre tú y yo. ¿Realmente hablas 10 idiomas? La pregunta no era una burla, sino una curiosidad genuina. Mariana asintió, mirando el techo manchado de la celda, donde alguien había grabado iniciales que ya no se podían leer. 11, en realidad. Pero nadie preguntó.
El fiscal se detuvo en 10. 11. Carmen se incorporó, genuinamente interesada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una chica de tu edad, del vecindario del que dicen que vienes, aprende 11 idiomas? Por primera vez en días, Mariana sintió ganas de hablar. Quizás era porque Carmen no la miraba con desdén, o quizás porque en ese espacio claustrofóbico, ambas eran solo dos almas tratando de sobrevivir. Mi abuela, comenzó Mariana, su voz suavizándose con el recuerdo de abuela Lucía. Ella trabajó toda su vida como empleada doméstica, pero no en cualquier lugar. Trabajó para familias diplomáticas de alto nivel. Un pequeño atisbo de orgullo se filtró en su voz. Cada vez que una familia se iba, otra llegaba. Alemanes, franceses, chinos, rusos, árabes. Ella era una constante en sus vidas. Mi abuela aprendió pedazos de todos esos idiomas para poder comunicarse, para ser indispensable. Mariana sonreía levemente. No aprendió en escuelas, aprendió escuchando, observando. Tenía un oído increíble. Carmen escuchaba en silencio, su expresión atenta. Cuando mis padres murieron en ese accidente de autobús, yo tenía 5 años. Mi abuela me recogió y me llevó con ella a todas esas casas. Mientras ella limpiaba, cocinaba y planchaba, yo no era un problema. Me sentaba con los niños de esas familias. Jugaba con ellos, comía con ellos, y lo más importante, aprendía con ellos. Su voz se quebró ligeramente. Los diplomáticos cambiaban cada 2 o 3 años. Cada vez que hacía una amiga, se iba. Cada vez que dominaba un idioma, llegaba una familia nueva con uno diferente. Pero nunca dejé de aprender. Mariana se secó una lágrima furtiva. Era mi forma de mantener vivos esos recuerdos, esas conexiones. Cada idioma era un amigo que no podía perderme. ¿Y tu abuela?, preguntó Carmen suavemente. Murió hace 2 años. Un ataque al corazón. 50 años trabajando de sol a sol terminaron matándola. Y yo me quedé sola, con su legado dentro de mí. Me quedé sin educación formal, sin certificados que probaran lo que sabía. La frustración era palpable en su voz. Solo con idiomas en mi cabeza y ninguna forma de demostrar que eran reales. Intenté conseguir empleo en agencias oficiales, pero todas querían títulos universitarios. Nadie quería darme ni siquiera una oportunidad, una simple prueba. Así que creé mi propio negocio. Mariana miró a Carmen. Ofrecía mis servicios por internet, cobraba menos que las agencias grandes y hacía un trabajo impecable. Era meticulosa. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Carmen, volviendo al punto crucial. Mariana suspiró, el peso de la injusticia aplastándola. Porque alguien decidió que era imposible. Que una chica sin educación universitaria no podía hacer lo que yo hacía. Reportaron mis servicios como fraude, sin siquiera verificar la calidad de mi trabajo. La rabia regresó, fría y aguda. Y ahora estoy aquí, esperando probar algo que nunca debía haber tenido que probar. El sonido de pasos acercándose interrumpió su conversación. La puerta se abrió. Velarde, tienes visita, dijo la oficial Torres. Sala de consultas. Mariana bajó de la litera, confundida. No tenía a nadie a quien llamar. La sala de consultas era un espacio pequeño y estéril, dividido por una mesa metálica atornillada al suelo. El aire olía a desinfectante y a miedo rancio. Sentada al otro lado de la mesa estaba Lorena Vargas, pero no estaba sola. Junto a ella había una mujer que Mariana no conocía, de aspecto elegante y profesional, con un maletín de cuero sobre la mesa. Su mirada era analítica y fría. Mariana, ella es la doctora Elena Vázquez, dijo Lorena, su voz tensa. Es psicóloga forense. El fiscal Palacio solicitó una evaluación psicológica antes de la próxima audiencia. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Mariana. Sintió una oleada de indignación. ¿Evaluación psicológica? ¿Por qué? ¿Creen que estoy loca?
¿Es eso lo que sigue ahora? Es procedimiento estándar, habló la doctora Vázquez con voz calmada y profesional, una calma que irritó a Mariana. Se aplica en casos donde el acusado presenta comportamientos que podrían considerarse inusuales. Inusuales, repitió Mariana, incrédula. Mi confrontación con el juez Romero levantó algunas banderas. Su insistencia en hablar 10 idiomas sin credenciales formales es atípica. Banderas. Mariana sintió la indignación creciendo como una marea. ¿Defenderme es comportamiento inusual? ¿Decir la verdad es atípico? Lorena intervino rápidamente, poniendo una mano sobre el brazo de Mariana. Mariana, escucha. El fiscal está tratando de construir un perfil. Quieren argumentar que tienes tendencias hacia la fantasía patológica. Quieren decir que realmente crees que hablas esos idiomas, cuando en realidad no es así. Eso es ridículo. Mariana golpeó la mesa con la palma, haciendo saltar a Lorena. No estoy loca. Sé perfectamente lo que sé y lo que no sé. Nadie está diciendo que lo estés. La doctora Vázquez mantuvo su tono neutral, lo que la hacía parecer aún más peligrosa. Pero necesito hacer mi evaluación. Voy a hacerte algunas preguntas y necesito que seas completamente honesta conmigo. Tu cooperación es vital. Durante la siguiente hora, Mariana se sintió diseccionada. Respondió pregunta tras pregunta sobre su infancia, sobre la muerte de sus padres, sobre la figura de su abuela. Habló de cómo aprendió los idiomas, de la soledad que sentía cuando sus amigos se mudaban, de sus frustraciones al no ser creída. La doctora Vázquez tomaba notas meticulosas, su expresión imposible de leer, una máscara de profesionalismo. Una última pregunta, dijo finalmente la doctora, cerrando su libreta. ¿Alguna vez has sentido que las personas no te entienden? ¿Que vives en un mundo diferente al de los demás? Mariana pensó cuidadosamente antes de responder. Sabía que era una trampa, una pregunta diseñada para confirmar la tesis del fiscal. Respiró hondo y miró a la doctora a los ojos. Todos los días de mi vida, respondió con una honestidad brutal. Pero no porque esté loca, sino porque he vivido en mundos que la mayoría de la gente nunca experimentará. La voz de Mariana se llenó de convicción. He hablado en idiomas que la mayoría nunca aprenderá. He visto cómo las palabras pueden construir puentes o levantar muros. Así que sí, vivo en un mundo diferente, pero es real. Es tan real como el prejuicio que me trajo aquí. La doctora Vázquez la observó por un largo momento, luego asintió lentamente. Gracias por tu cooperación, Mariana. Presentaré mi informe antes de la audiencia. Cuando la psicóloga se fue, Lorena se acercó a Mariana, su expresión aún más preocupada que antes. No sé cómo interpretar eso. Su informe podría destruirnos o salvarnos. No pareció convencida. Hay algo más que necesitas saber, dijo Lorena, su voz bajando a un susurro. El juez Romero contactó a la Universidad Estatal, pero no fue solo para conseguir evaluadores, como él dijo. Mariana sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Investigó tus antecedentes más a fondo. Está obsesionado con probar que eres una fraude. Y encontró algo que planea usar en tu contra. Lorena sacó unos documentos de su bolso. Hace años, cuando tenías 17, aplicaste para una beca en la Academia de Idiomas Internacional. ¿Lo recuerdas? Mariana asintió lentamente, el recuerdo era doloroso. Me rechazaron. Dijeron que mi solicitud era poco realista, que era fantasiosa porque afirmaba hablar demasiados idiomas para mi edad. Dijeron que era imposible sin estudios formales. Exacto. Los ojos de Lorena estaban llenos de frustración. Y Romero está usando esa carta de rechazo como evidencia de que has estado mintiendo sobre tus habilidades durante años. Argumenta que es un patrón de comportamiento fraudulento, que no es la primera vez que intentas este engaño. Está construyendo un caso sobre tu pasado para desacreditar tu presente. La habitación pareció encogerse alrededor de Mariana. Cada vez que intentaba avanzar,
el sistema la empujaba hacia atrás. Cada intento honesto de demostrar su valía se convertía, con el tiempo, en otra evidencia en su contra. Se sentía atrapada en una telaraña de prejuicios burocráticos. ¿Hay algo más?, preguntó, temiendo la respuesta. Sabía que las malas noticias nunca vienen solas. Lorena dudó antes de continuar, mordiéndose el labio. Sí. Los evaluadores que vendrán. Los 10 profesores de la universidad. Romero específicamente pidió a los profesores más estrictos del departamento. Son conocidos por ser extremadamente rigurosos, puristas académicos. No están viniendo a darte una oportunidad justa, Mariana. Están viniendo a desmantelarte públicamente. El silencio que siguió fue aplastante. Mariana podía sentir el peso de todo el sistema judicial presionando contra ella, tratando de aplastar esa chispa de esperanza que todavía ardía en su pecho. No era una evaluación, era una ejecución pública. Romero no solo quería ganar el caso, quería humillarla, hacer de ella un ejemplo para cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó finalmente, su voz firme a pesar del miedo que sentía. 2 días más. La audiencia es pasado mañana, respondió Lorena. Entonces necesito usar cada segundo. Mariana se levantó, su determinación renovada a pesar de todo. Lorena, necesito que me consigas algo. Libros, materiales de estudio, cualquier cosa en los idiomas que puedas encontrar. Textos técnicos, si es posible. Si van a hacer esto difícil, si van a ponerme a prueba con sus académicos más duros, entonces me voy a preparar como nunca en mi vida. Lorena la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Mariana, incluso si demuestras que hablas esos idiomas, el fiscal tiene otros cargos. Los clientes que reportaron fraude, las quejas sobre traducciones incorrectas. El caso no se gana solo con la demostración. Traducciones incorrectas. Mariana la interrumpió, frunciendo el ceño. ¿Qué traducciones incorrectas? Eso es imposible. Hay 3 clientes que afirman que las traducciones que hiciste contenían errores graves. Errores que, según ellos, les costaron dinero y reputación. Sus testimonios son la base del caso de fraude. El fiscal Palacios no había mencionado esto en la audiencia. Mariana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. Es una mentira. Su voz tembló de rabia. Yo revisaba cada traducción 3 veces. Era meticulosa, mi abuela me enseñó a hacerlo. Nunca habría entregado algo con errores graves. ¿Tienes copias de esas traducciones?, preguntó Lorena. Todas. En mi computadora, pero la policía la confiscó como evidencia. Voy a solicitar acceso a esos archivos, anotó Lorena frenéticamente. Si podemos demostrar que las traducciones eran correctas, eso desmontaría la acusación del fiscal. Cuando Mariana regresó a su celda, Carmen la esperaba. Malas noticias, cada vez peores, dijo Mariana, dejándose caer en su litera. No solo tengo que probar que hablo los idiomas, sino que mis trabajos eran perfectos. La madrugada llegó al centro de detención con ese silencio pesado y antinatural que solo existe en lugares donde la libertad es un recuerdo lejano. Mariana no había dormido. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente era un torbellino. Repasaba conjugaciones verbales en alemán, estructuras gramaticales en mandarín y expresiones idiomáticas en árabe, todo mientras la acusación de traducciones incorrectas resonaba en su cabeza. Carmen roncaba suavemente en la litera inferior, un sonido extrañamente reconfortante en medio de tanta incertidumbre. Mariana había pasado la noche susurrando palabras en voz baja, cada idioma fluyendo como un río que convergía en el océano de su memoria. Estaba aterrada, pero también furiosa. La idea de que su trabajo, el legado de su abuela, fuera manchado con mentiras, era insoportable. El sonido de pasos acercándose interrumpió su concentración. Era demasiado temprano para el desayuno. La puerta de metal se abrió con un chirrido quejumbroso,
y la oficial Torres apareció con una expresión seria. Velarde, tienes visita. Sala de consultas. Ahora. Carmen se despertó sobresaltada por el ruido. ¿A esta hora? ¿Quién visita a alguien antes del amanecer?, murmuró, frotándose los ojos. El corazón de Mariana comenzó a latir más rápido. Un nudo de aprensión se formó en su garganta. Las visitas a estas horas nunca traían buenas noticias. Siguió a Torres por los pasillos vacíos, el eco de sus pasos resonando como tambores de guerra en la quietud de la prisión. Cada sombra parecía ocultar una nueva amenaza, y su mente imaginaba los peores escenarios. Cuando llegaron a la sala de consultas, la sorpresa en el rostro de Mariana fue evidente. Sentado al otro lado de la mesa, no estaba Lorena. Había un hombre de origen asiático, con una expresión angustiada y un costoso maletín de negocio sobre las piernas. Lo reconoció inmediatamente. Era el ingeniero David Campos, uno de los 3 clientes que la habían reportado. Ingeniero Campos, susurró Mariana, incrédula. David Campos se levantó abruptamente, sus manos temblando visiblemente. Trabajaba para una empresa tecnológica que necesitaba documentos traducidos del inglés al mandarín para una expansión en China. Él había sido su cliente más importante y también el primero en presentar la queja formal de fraude. Señorita Velarde, yo necesito hablar con usted. Su voz salía entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo físico inmenso. No tengo mucho tiempo. Mi abogado no sabe que estoy aquí. La oficial Torres cerró la puerta pero permaneció adentro, de brazos cruzados. Era un protocolo estándar para visitas no autorizadas oficialmente. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Mariana. Se sentó lentamente, tratando de procesar esta situación surrealista. Campos se pasó las manos por el rostro, y Mariana notó las ojeras profundas, la tensión en sus hombros. Parecía un hombre que no había dormido en días. Vine a decirle la verdad, dijo finalmente. La verdad que debía haber dicho desde el principio. El silencio que siguió fue tan denso que Mariana podía escuchar su propio pulso en sus oídos. Campos levantó la mirada, sus ojos llenos de una profunda vergüenza. Sus traducciones eran perfectas. Las palabras salieron como un torrente. Cada documento que tradujo para mi empresa era impecable. Mejor que cualquier agencia profesional que hubiéramos usado antes. Los socios en Beijing quedaron impresionados, continuó Campos, su voz temblando. Impresionados con la precisión técnica y la sensibilidad cultural. Dijeron que era como si lo hubiera escrito un nativo con un doctorado en ingeniería. Mariana sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me reportó? ¿Por qué estoy aquí? Porque mi jefe, Campos bajó la mirada, la vergüenza evidente en cada línea de su rostro. El director ejecutivo descubrió que había contratado sus servicios sin verificar sus credenciales universitarias. Yo la encontré en línea, vi sus precios y supe que su trabajo era bueno, pero omití el proceso de verificación formal. Me amenazó con despedirme si no encontraba una forma de justificar por qué había gastado fondos de la compañía en una traductora no certificada. Y usted decidió destruir mi vida para salvar su trabajo. La voz de Mariana era fría, pero la rabia comenzaba a hervir. No fue tan simple. Campos levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. El licenciado Roberto Fuentes, el abogado corporativo de nuestra empresa, sugirió que reportáramos las traducciones como defectuosas. Dijo que era la única manera de recuperar el dinero y proteger a la compañía de cualquier responsabilidad legal. Sugirió mentir, dijo Mariana, su voz subiendo de tono. Sugirió proteger intereses corporativos, corrigió Campos amargamente. En el mundo de los negocios, señorita Velarde, a veces la verdad es secundaria a la supervivencia financiera. Pero yo no he podido dormir desde que firmé esa declaración falsa. Tengo una hija de su edad. Cada vez que la miro, veo su rostro en las noticias, siendo humillada.
Ver al juez Romero riéndose de usted en televisión fue demasiado. La voz de Campos se quebró. Mi esposa me dijo anoche que no podía seguir viviendo con un hombre sin honor. Y tenía razón. Sacó un sobre grueso de su maletín. Aquí está todo. Copias de las traducciones originales con las aprobaciones de nuestros socios en Beijing. Correos electrónicos donde ellos elogian específicamente su trabajo. Y mi declaración jurada, admitiendo que mentí bajo presión corporativa. Que fui coaccionado por mi empresa para presentar cargos falsos. Mariana tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado, lleno de páginas que podrían cambiar completamente su caso. Era la prueba que necesitaba. Levantó la vista hacia el hombre que la había traicionado y que ahora intentaba redimirse. Ingeniero Campos, ¿entiende lo que esto significa para usted?, preguntó suavemente. Admitir perjurio, admitir que mintió a la corte, podría llevarlo a prisión. Lo sé, Campos sonrió tristemente. Pero prefiero estar en prisión con mi honor intacto que libre como un mentiroso. Mi hija merece un padre del que pueda estar orgullosa. Y usted merece justicia. La oficial Torres se acercó a la mesa. Señor, necesito escoltarlo fuera. Esta visita ya es irregular. Campos se levantó, pero antes de irse, miró a Mariana directamente a los ojos. Señorita Velarde, usted es extraordinaria. No deje que nadie, ni jueces ni profesores, la convenza de lo contrario. Y si me permite un consejo. Cuando esté en esa sala mañana, no solo demuestre que habla esos idiomas. Hizo una pausa. Demuestre por qué importa. Demuestre que el talento real no necesita certificados para ser válido. Cuando Campos se fue, Mariana se quedó sola en la sala, aferrando el sobre como si fuera un salvavidas. Lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente comenzaron a caer. Eran lágrimas de alivio, pero también de rabia. La puerta se abrió nuevamente y Lorena Vargas entró corriendo, con el cabello despeinado y expresión de pánico controlado. Mariana, ¿qué fue eso? La oficial Torres me llamó diciendo que David Campos estuvo aquí. ¿Qué quería? Mariana simplemente le entregó el sobre. Nuestra salvación, dijo. Y la prueba de que no estoy loca. La prueba de que mi trabajo era perfecto. Mientras Lorena revisaba frenéticamente los documentos del sobre, sus ojos se agrandaban más con cada página. Esto es increíble, murmuró, su voz temblando de emoción. Con esto podemos desmontar completamente los cargos de fraude. Podemos demostrar que las traducciones eran correctas y que las acusaciones fueron fabricadas. El alivio en su rostro era palpable, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de sus hombros. Pero, ¿será suficiente?, preguntó Mariana, trayéndola de vuelta a la realidad. Todavía tengo que demostrar que hablo los idiomas. Y el fiscal probablemente dirá que Campos está mintiendo ahora para ayudarme, o que lo soborné. Tienes razón, Lorena se sentó, su mente legal trabajando a toda velocidad. Esto es una bomba, pero necesitamos más. Necesitamos encontrar a los otros 2 clientes que te acusaron. ¿Y cómo hacemos eso desde aquí?, preguntó Mariana. Yo estoy encerrada y tú tienes docenas de otros casos. Déjamelo a mí, dijo Lorena con una nueva determinación. El sobre de Campos había encendido un fuego en ella. Tengo contactos. Si Campos tuvo un ataque de conciencia, tal vez los otros también. O tal vez podamos presionarlos ahora que tenemos esta prueba. Voy a trabajar. De vuelta en la celda, Carmen observaba a Mariana con curiosidad. Algo cambió, dijo simplemente. Tienes una expresión diferente. Ya no es solo fuego, es confianza. Uno de mis acusadores vino a confesar que mintió, explicó Mariana. Resulta que mis traducciones eran perfectas. Me acusaron falsamente para proteger intereses corporativos y salvar sus propios trabajos. Todo fue una mentira. Carmen silbó bajito. El sistema protegiéndose a sí mismo.
Historia de siempre. Los de arriba protegen a los de arriba, y los de abajo pagan el precio. Pero esta vez alguien tuvo el valor de decir la verdad, dijo Mariana, mirando por la pequeña ventana alta. Arriesgó todo, su carrera, su libertad, para limpiar mi nombre. ¿Y eso te da esperanza?, preguntó Carmen. Me da algo más que esperanza, respondió Mariana. Me da prueba. Prueba de que no estoy loca, de que no estoy equivocada. Prueba de que el mundo está equivocado sobre mí. Un sonido metálico resonó por el pasillo. Era la hora de la biblioteca móvil, un carrito destartalado que pasaba 2 veces por semana con libros donados para los reclusos. Era un gesto pequeño, pero para muchos, era su única vía de escape. Una joven empujaba el carrito, deteniéndose en cada celda. Cuando llegó a la celda 47C, Mariana la reconoció. Era Renata Morales, una chica de apenas 19 años que había visto en el comedor. Tenía ojos inteligentes y esa tristeza particular de quien ha visto demasiado siendo demasiado joven. Estaba allí por un delito menor, un error juvenil que el sistema estaba convirtiendo en una sentencia de vida. ¿Algún libro que necesiten?, preguntó Renata con voz suave. ¿Tienes algo en idiomas extranjeros?, preguntó Mariana, más por costumbre que por esperanza real. Los ojos de Renata se iluminaron. ¿Eres tú? ¿Eres la chica que va a demostrar que habla 10 idiomas? Mariana asintió, sorprendida por la pregunta. 11, en realidad, corrigió Carmen desde la litera inferior. Tengo algo para ti. Renata miró nerviosamente hacia ambos lados del pasillo antes de sacar un paquete envuelto en papel marrón de debajo del carrito. Tu abogada, Lorena, me pidió que te trajera esto. No debería, es contra las reglas, pero, bueno, creo en segundas oportunidades. Y lo que te están haciendo no es justo. Mariana desenvolvió el paquete y su corazón dio un vuelco. Dentro había 6 libros gruesos en diferentes idiomas, mandarín, árabe, ruso, alemán, francés y portugués. No eran novelas, sino textos técnicos y legales complejos. Eran exactamente los materiales que había pedido, pero que no esperaba recibir. Tu abogada dijo que practicaras con estos, susurró Renata. Dijo que los profesores mañana van a intentar hacerte tropezar con vocabulario técnico especializado. Quieren que falles. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Mariana, su sangre enfriándose. Porque uno de ellos, el profesor Andrés Villarreal, vino a hacer una consulta legal aquí hace unos días. Renata se inclinó más cerca. Lo escuché hablando con el director sobre cómo desenmascarar a una impostora que afirmaba habilidades lingüísticas imposibles. Dijo que había preparado textos técnicos especializados en cada idioma, continuó Renata. Vocabulario médico, legal, científico. Cosas que solo alguien con años de estudio universitario formal podría conocer. Están tendiendo una trampa, no es una prueba justa. La revelación golpeó a Mariana. Romero no solo había elegido a los jueces más duros, les había permitido diseñar una prueba imposible. Carmen se incorporó en su litera, furiosa. Eso es trampa. Están preparando un examen diseñado específicamente para que falles. No es trampa si nunca prometieron ser justos, dijo Mariana, su voz era peligrosamente tranquila. Abrió el primer libro, un tratado legal en mandarín. Sus ojos recorrieron las páginas. Pero puedo aprender. Siempre he podido aprender. Esto es solo vocabulario. Tienes menos de 24 horas, señaló Renata, su expresión llena de preocupación. ¿Cómo vas a memorizar vocabulario técnico en 6 idiomas en un día? Es imposible. Mariana la miró, y en sus ojos no había miedo, solo una determinación feroz. La misma forma en que he hecho todo lo demás en mi vida, Renata. Sin rendirme. Y con mucho café, si puedes conseguirlo. Cuando Renata se fue, prometiendo volver con una jarra de café de la sala de guardia, Carmen observó a Mariana. La joven ya estaba sumergida en el primer libro, su concentración era absoluta.
¿Sabes qué es lo más impresionante de ti?, dijo Carmen después de un largo silencio. No es que hables los idiomas. Es que nunca aceptas la derrota como una opción. Eres como una roca. Mi abuela solía decir, murmuró Mariana, sin levantar la vista del libro, que el mundo te dirá 1000 veces que no puedes. Tú solo necesitas probarlo una vez para demostrar que sí puedes. El resto del día y toda la noche se convirtieron en una maratón de estudio. Mariana apenas comió, apenas se movió. Carmen le traía agua, le recordaba respirar. Mariana estaba en otro mundo, un mundo de palabras, significados y conexiones lingüísticas. Repasaba el vocabulario legal alemán, luego saltaba a los procedimientos médicos en árabe. Era un esfuerzo mental hercúleo, pero cada término que aprendía era un arma más en su arsenal. No estaba solo aprendiendo palabras, estaba absorbiendo los sistemas de pensamiento que representaban. Cuando la primera luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por la ventana alta, Mariana cerró el último libro. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cuerpo temblaba de agotamiento y cafeína, pero había una nueva confianza en su expresión. ¿Lista?, preguntó Carmen, despertando. Lista, respondió Mariana. La oficial Torres llegó temprano. Velarde, es hora. Tu abogada está esperando. Hoy es el día. El martillo del juez Romero resonó como un disparo en la sala abarrotada. El murmullo colectivo se apagó instantáneamente, reemplazado por una tensión tan densa que el aire mismo parecía vibrar. Orden en la sala, pronunció Romero, sus ojos recorriendo la multitud antes de posarse en los 10 profesores sentados en la primera fila. Profesores, gracias por su presencia. Hoy realizaremos esta evaluación. Su tono dejaba claro que lo consideraba una pérdida de tiempo. Mariana estaba de pie junto a Lorena. Había pasado las últimas 24 horas sin dormir, estudiando vocabulario técnico que la mayoría tardaría años en dominar. Pero no era la mayoría. Llevaba el traje profesional que Lorena le había conseguido, una armadura simbólica contra el prejuicio. Se sentía agotada, pero también peligrosamente enfocada. Esta era su única oportunidad. El profesor Andrés Villarreal se levantó, ajustando sus gafas con un gesto de superioridad académica. Era él quien había hablado con el director, el arquitecto de esta trampa. Su señoría, comenzó con voz clara. Mis colegas y yo hemos preparado una serie de evaluaciones rigurosas. No se trata simplemente de conversar, sino de demostrar dominio técnico y comprensión cultural profunda. Proceda, dijo Romero, recostándose como si fuera a presenciar un espectáculo de magia barata. Señorita Velarde, comenzaremos con mandarín, anunció Villarreal. Profesora Yuriko Tanaka. Una mujer asiática de mediana edad se levantó. Habló en mandarín fluido, pidiéndole a Mariana que leyera un texto médico y explicara su significado. Le entregó un documento. Era el texto sobre procedimientos cardiovasculares que Renata había mencionado. Mariana tomó el papel. La sala contenía la respiración. Leyó el documento en silencio durante 30 segundos. Luego, sin dudar, comenzó a hablar en mandarín. Su pronunciación era impecable, sus tonos precisos. No solo leyó el texto, lo explicó, añadiendo contexto sobre cómo ciertos términos diferían de los occidentales. Luego, cambió al español sin pausa, traduciendo el significado profundo con una precisión que dejó a la profesora Tanaka boquiabierta. La profesora murmuró algo en mandarín a Villarreal, comentando que la pronunciación era imposible sin entrenamiento formal. Lo sé, respondió Mariana en el mismo idioma, mirando a Tanaka. Porque aprendí de la familia Campos, diplomáticos de Beijing. Su hija me enseñó las canciones antes que la gramática. El idioma no es solo palabras, profesora, es alma. Un murmullo recorrió la sala. Siguiente idioma, dijo Villarreal bruscamente, incómodo. Alemán. Profesor Jorge Müller. Un hombre corpulento con expresión severa se levantó.
Habló en un alemán cerrado, con un acento deliberadamente complicado, pidiéndole que explicara las cláusulas de un contrato legal. Le entregó un documento denso, lleno de jerga jurídica alemana. Era otra trampa, diseñada para fallar. Mariana lo leyó. Nuevamente, su respuesta fue más que perfecta. No solo tradujo el contrato, sino que identificó posibles problemas legales en las cláusulas. Señaló ambigüedades lingüísticas que podrían causar disputas, y lo hizo todo mientras alternaba fluidamente entre el alemán y el español. Explicó que el alemán legal es como un rompecabezas donde cada palabra tiene un peso exacto. Müller la miraba con asombro y desconcierto. Le preguntó en alemán dónde había aprendido eso. De la familia Schneider, respondió Mariana. El señor Schneider era abogado internacional. Yo tenía 10 años y leía sus contratos mientras él pensaba que solo estaba dibujando. Me enseñó que el alemán no perdona la imprecisión. Lorena Vargas observaba con lágrimas en los ojos. Mariana no solo estaba demostrando competencia, estaba dando una clase magistral. Árabe, escupió Villarreal la palabra. Profesora Anita Hassan. Una mujer elegante se levantó. Habló en árabe clásico, el tipo usado en textos religiosos y académicos, deliberadamente arcaico. Le pidió que leyera un texto filosófico y explicara su significado. El texto era complejo, lleno de matices teológicos que requerían años de estudio. Mariana cerró los ojos por un momento, centrando su mente. Cuando los abrió, comenzó a recitar en árabe, su voz tomando la cadencia melódica del idioma. Explicó las múltiples capas de interpretación, las referencias históricas, los debates teológicos que el pasaje había generado. Habló sobre cómo el árabe clásico difiere del moderno, sobre la poesía inherente en cada verso. La profesora Hassan se puso de pie, visiblemente conmovida. Esto es asombroso. ¿Cómo es posible? Esto requiere años de estudio teológico formal. Familia Al-Rahman, respondió Mariana suavemente en español. El padre era imán. Me enseñó que el árabe no es solo un idioma, es una forma de ver el universo. Que cada palabra tiene una raíz, una historia. Es un idioma que respira poesía. El juez Romero ya no se recostaba en su silla. Estaba inclinado hacia adelante, su expresión había cambiado de burla a un respeto involuntario. El fiscal Palacios parecía estar sudando frío. La narrativa que había construido, la de una estafadora ignorante, se estaba desmoronando en tiempo real, en 10 idiomas diferentes. Uno tras otro, los profesores presentaron sus desafíos. Ruso, con el profesor Iván Volkov, quien le pidió recitar literatura clásica. Mariana no solo tradujo a Dostoyevsky, sino que capturó el alma melancólica del texto. Familia Ivanov, explicó. El señor Ivanov me leía historias. Me decía que si no puedes sentir el sufrimiento ruso en las palabras, no estás realmente leyendo. Francés, con terminología culinaria y vinícola tan específica que solo un sommelier profesional conocería. Mariana describió las regiones vinícolas y las notas de sabor. Monsieur Dubois era sommelier, explicó con una sonrisa nostálgica. Me dejaba oler los vinos. Decía que el francés del vino es poesía líquida. No se traduce, se siente. Italiano, con ópera y música. Portugués brasileño, con modismos regionales complejos. Japonés, con sus múltiples sistemas de escritura y niveles de formalidad. Coreano. Cada vez, Mariana no solo cumplía, sino que superaba las expectativas. Y cada vez, añadía esa historia personal, esa conexión humana que demostraba una comprensión que ningún libro de texto podría enseñar. La sala del tribunal estaba en completo silencio, cautivada. Los periodistas garabateaban frenéticamente. Esto ya no era un juicio por fraude, era un evento cultural, un testimonio del poder del espíritu humano. Los profesores ya no la miraban con desdén, sino con una profunda y creciente admiración.
Habían venido a desenmascarar a una fraude y encontraron un prodigio. El profesor Volkov, el experto en ruso, se levantó aunque no era su turno. Su señoría, debo decir algo. Su voz retumbó en la sala. Lo que estamos presenciando es extraordinario. La señorita Velarde no solo habla estos idiomas. Ella los entiende. Los vive. Su habilidad para capturar el matiz cultural es algo que yo, con un doctorado, he pasado 30 años intentando enseñar. Ella es, sin duda, una maestra. Mariana sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que un académico validaba su conocimiento. La primera vez que su don era reconocido por el mismo sistema que había intentado aplastarla. Miró a Lorena, quien lloraba abiertamente, y luego al jurado, cuyos rostros reflejaban asombro. Había construido el puente, palabra por palabra, entre su mundo y el de ellos. Pero la prueba aún no había terminado. Quedaba un idioma. Y quedaba el profesor Villarreal, cuyo rostro se había oscurecido con cada éxito de Mariana. Él había guardado su golpe maestro, su trampa final, para el final. Se levantó lentamente, su expresión era una máscara de ira contenida. El verdadero juicio estaba a punto de comenzar. El último idioma es hebreo, anunció el profesor Villarreal, su voz cortante rompiendo el hechizo de la sala. Se levantó personalmente para esta evaluación, sus ojos brillando detrás de sus gafas. También dominaba el hebreo, y había guardado lo que consideraba su golpe maestro para el final. El aire se cargó de nuevo con tensión, la admiración se convirtió en suspense. Señorita Velarde, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, este último texto es particularmente desafiante. Su tono era condescendiente, como un maestro preparando una trampa para un estudiante arrogante. Es un tratado filosófico antiguo sobre ética y justicia, sumamente complejo incluso para estudiosos dedicados. Dudo que sus familias la hayan preparado para esto. Le entregó el documento. Mariana lo tomó, sus manos firmes. Comenzó a leer, y de repente, su expresión cambió. No era confusión o dificultad. Era reconocimiento. Un reconocimiento tan profundo que le heló la sangre. Levantó la vista lentamente, sus ojos fijos en Villarreal. Profesor Villarreal, dijo, su voz tranquila pero resonante. Conozco este texto. Villarreal sonrió con suficiencia. Ah, sí. ¿Lo conoce? Dudo mucho que haya tenido acceso a manuscritos filosóficos hebreos antiguos en sus viajes. La burla era evidente, pero Mariana no se inmutó. No, no el manuscrito, dijo ella, su voz ganando fuerza. Conozco la traducción. Conozco cada palabra, cada coma. Porque yo la hice. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, más profundo que cualquier silencio anterior. Incluso el sistema de ventilación pareció dejar de hacer ruido. El juez Romero se quedó inmóvil. Disculpe, Villarreal parpadeó, su sonrisa flaqueando por primera vez. ¿Qué acaba de decir? Mariana señaló el documento. Hace 6 años, cuando tenía 17, trabajaba en un servicio de traducción en línea bajo seudónimo. Intentaba ahorrar para la universidad. Un cliente anónimo solicitó la traducción de este tratado filosófico, del hebreo antiguo al español moderno. Pagó bien, pero pidió anonimato completo. Fue uno de mis primeros trabajos profesionales grandes. Pasé 3 semanas trabajando en esto, continuó, su voz llenando la sala. Investigando cada palabra, cada concepto. La ética de la justicia en este texto es profunda. Luego, giró su mirada hacia Villarreal, y sus ojos brillaron con un fuego peligroso. Y usted, profesor Villarreal, publicó un artículo académico hace 4 años titulado Nuevas interpretaciones de textos éticos hebreos. Leí ese artículo, dijo Mariana, su voz como el acero. Usaba mi traducción. Mi trabajo. Palabra por palabra. Sin dar crédito.
Sin mencionar la fuente. Usted no lo tradujo. Usted lo plagió. La sala estalló en murmullos escandalizados. Villarreal palideció visiblemente, el color desapareciendo de su rostro. Eso es una acusación absurda. Pretenciosa, tartamudeó. ¿Tiene alguna prueba?, gritó Villarreal, su compostura rota. Cualquiera puede decir eso. Sí, la tengo, respondió Mariana calmadamente. Tengo todos mis archivos de trabajo. Las notas de traducción, las versiones preliminares, la correspondencia con el cliente. Todo guardado en mi computadora. La misma computadora que está en posesión de la Fiscalía como evidencia en este caso. Lorena Vargas se levantó de un salto, su voz fuerte y clara. Su señoría. Solicito acceso inmediato a esos archivos digitales. Si lo que mi clienta dice es cierto, esto no solo demuestra su competencia en hebreo, sino que expone un plagio académico flagrante por parte de este testigo. Es un ataque directo a la credibilidad del evaluador. El fiscal Palacios parecía un animal acorralado. Su señoría, esto es una distracción. No es relevante para el caso de fraude. No es relevante, rugió el juez Romero, encontrando finalmente su voz. Su furia no estaba dirigida a Mariana, sino a Villarreal. Señor Palacios, si la acusada puede demostrar que uno de los evaluadores que yo elegí usó su trabajo sin crédito, eso es extremadamente relevante. Muestra que ella no solo es competente, sino que ha sido competente durante años, continuó el juez. Se giró hacia Villarreal, su expresión ahora fría como el hielo. Profesor Villarreal, ¿tiene algo que decir? El profesor abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Los otros 9 profesores lo miraban con una mezcla de shock y profundo disgusto. En el mundo académico, el plagio era el pecado imperdonable. Yo recibí esa traducción de un colega, balbuceó Villarreal. No sabía que era de un servicio en línea. Asumí que era trabajo público. Asumió, la profesora Hassan se levantó, su voz cortante. Profesor Villarreal, el protocolo académico requiere verificar la fuente de todo material. Esto es básico. Esto es una vergüenza para la universidad. El profesor Müller agregó en tono severo. Si esto es cierto, y parece serlo, la universidad estatal tendrá que investigar formalmente su cátedra. Romero golpeó su martillo. Orden. Alguacil Bellido. Traiga la computadora de la evidencia. Ahora. Mientras esperaban, Mariana permaneció de pie, su corazón latiendo con fuerza, pero su expresión tranquila. Había esperado 6 años este momento. Bellido regresó con la computadora portátil en una bolsa de evidencia. El técnico de la corte la encendió y, bajo la supervisión de Lorena, navegaron hasta los archivos que Mariana indicaba. Y ahí estaba todo. Las versiones preliminares fechadas 6 años atrás. Las notas detalladas explicando cada decisión de traducción. Los correos con el cliente anónimo. Y la versión final, idéntica palabra por palabra a la que Villarreal había publicado. Romero examinó los archivos personalmente en el monitor, su expresión volviéndose más oscura con cada documento. Finalmente, levantó la vista. Profesor, dijo con una calma aterradora, sugiero fuertemente que contacte a su sindicato. Va a necesitar representación legal. Se giró hacia los otros 9 profesores. ¿Alguien más tiene dudas sobre la competencia lingüística de la señorita Velarde? Uno por uno, cada profesor negó con la cabeza. La profesora Hassan se levantó. Su señoría, en mis 20 años evaluando competencia lingüística, nunca he visto a nadie con el dominio que esta joven ha demostrado hoy. No solo habla estos idiomas, continuó. Los vive. Los comprende a niveles que la mayoría de los académicos solo pueden aspirar. Y lo hizo sin recursos, solo con determinación. Es un prodigio. El juez Romero se recostó en su silla, pasándose una mano por el rostro.
Por primera vez en décadas, parecía verdaderamente inseguro. Miró al fiscal. Señor Palacios, dijo finalmente, considerando la confesión del ingeniero Campos y este espectáculo de incompetencia y plagio, tiene algo más que presentar. El fiscal se levantó lentamente. Sabía que había perdido. El caso estaba destrozado. Su señoría, comenzó Palacios, su arrogancia reemplazada por una sumisión forzada. A la luz de estos desarrollos, y considerando que 2 de los 3 clientes demandantes han retirado sus acusaciones y confesado haber mentido bajo presión corporativa. Hizo una pausa. La Fiscalía solicita retirar todos los cargos contra Mariana Velarde. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido. Romero golpeó su martillo repetidamente. Orden. Orden en mi sala. Cuando el silencio regresó, Romero miró a Mariana durante un largo momento. En sus ojos había algo que nunca había estado ahí. Disculpa. Señorita Velarde, comenzó, su voz inusualmente suave. Esta corte le debe una disculpa. Yo le debo una disculpa. Permití que el prejuicio nublara mi juicio, continuó el juez. Asumí que el talento extraordinario requiere validación institucional, cuando usted ha demostrado que el verdadero talento trasciende esas instituciones. Todos los cargos contra usted quedan retirados. Queda libre de toda acusación. Ordeno que su computadora y efectos personales le sean devueltos. Este caso está cerrado. La sala estalló en aplausos. Lorena abrazaba a Mariana, ambas llorando de alivio. Los periodistas corrían hacia las salidas. Los profesores rodeaban a Mariana, ofreciendo disculpas, ofertas de trabajo, becas completas. Pero Mariana solo podía pensar en una cosa, su abuela. Finalmente, después de toda una vida, el mundo había escuchado su voz. Las puertas del centro de detención se abrieron. Mariana dio su primer paso como mujer libre. El sol de la tarde le golpeó el rostro, y respiró aire que no olía a desinfectante. Pero decenas de periodistas se abalanzaron sobre ella. Señorita Velarde, ¿cómo se siente? Y Mariana, va a demandar al juez. Háblenos sobre el profesor Villarreal. Lorena intentaba abrirse paso, pero una mujer elegante se interpuso. Era imponente, con cabello plateado y un traje que gritaba poder. Señorita Velarde, soy Linda Harrington, CEO de Harrington Global Translation Services. Su voz cortó el ruido. Necesito hablar con usted. Tengo 17 ofertas de empleo para usted y algo más importante, información sobre su abuela. Mariana se detuvo en seco. ¿Mi abuela? ¿Qué sabe usted de ella? No aquí, dijo Harrington, señalando una limusina negra. 5 minutos. Dentro del vehículo, Harrington le entregó una carpeta. Hace 20 años, yo era directora de recursos humanos. Su abuela, Lucía Velarde, aplicó para un puesto. Hablaba 6 idiomas, pero no tenía títulos. La rechazamos sin evaluarla. Cometí el mismo error que el sistema cometió con usted, dijo Harrington. Ella me escribió una carta que guardé porque me avergonzaba. Harrington sacó un sobre amarillento. La letra era la de su abuela. Mariana la abrió. Estimada señora Harrington, leyó, no la culpo por rechazarme. El mundo funciona con papeles. Pero dedicaré mi vida a asegurarme de que mi nieta nunca tenga que suplicar por oportunidades que merece. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mariana. Le enseñaré todo lo que sé. Y algún día, cuando ella tenga éxito, espero que recuerde que el talento no necesita validación externa para ser real. Harrington continuó, cuando vi su caso, supe quién era usted. Quiero contratarla. No como traductora, sino como directora de talento no convencional. Su trabajo será encontrar a otras personas como usted. Pero hay más, dijo Harrington. Su abuela trabajó para la familia Morrison, diplomáticos británicos. Se fueron abruptamente,
pero dejaron algo para usted. Algo que su abuela les pidió que guardaran. El señor Morrison me contactó ayer. Está en la ciudad. Antes de que Mariana pudiera responder, su teléfono, recién devuelto, sonó. Un número desconocido. ¿Señorita Velarde? Soy el agente Samuel Cross de la Organización Internacional de Refugiados. Su historia es viral. Tenemos una propuesta que podría cambiar vidas. Colgó y Lorena le mostró su teléfono. El video de la audiencia tenía 15 millones de vistas. El hashtag #Justicia para Mariana era tendencia mundial. Alguien había filtrado también el video de ella estudiando toda la noche en su celda. El mundo entero habla de ti, susurró Lorena. Eres un símbolo. No quiero ser un símbolo, dijo Mariana, cansada. Demasiado tarde, dijo Harrington. Tienes una plataforma. ¿Qué harás con ella? El teléfono volvió a sonar. Era Carmen. Mariana, tienes que venir. Es urgente. Es sobre el director del centro. Creo que está conectado con tu abuela. Tiene secretos. La llamada se cortó. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre mayor tocó la ventana. Soy el doctor Fernando Ruiz. Fui médico de la familia Morrison. Atendí a su abuela Lucía en sus últimos meses. Mariana salió de la limusina. ¿Usted conoció a mi abuela? Muy bien, dijo el doctor, su expresión seria. Hay cosas sobre su muerte que necesita saber. Ella me hizo prometer que le contaría. ¿Qué cosas?, preguntó Mariana, el corazón latiendo con fuerza. Su abuela no murió de un simple ataque al corazón, dijo el doctor Ruiz. Había complicaciones. Complicaciones relacionadas con algo que descubrió mientras trabajaba para los Morrison. Descubrió documentos. Información sensible sobre redes de tráfico que usaban familias diplomáticas como cobertura. Ella lo reportó, continuó el doctor. Pero murió antes de que pudiera testificar. Está diciendo que mi abuela fue. No lo sé con certeza, la interrumpió. Pero ella dejó evidencia guardada. Evidencia que los Morrison protegieron. Y ahora que usted está en el ojo público, hay personas que quieren asegurarse de que esa evidencia nunca salga a la luz. El doctor sacó un sobre grueso. Su abuela documentó todo. Nombres, fechas, rutas. Lo guardó en una caja de seguridad en un banco internacional. En Ginebra, Suiza. Y usted es la única persona autorizada para abrirla. Harrington intervino. El tercer cliente, el que nunca retiró sus cargos, Richard Belmonte. Trabaja para una corporación de seguridad privada con conexiones diplomáticas. No creo que sea coincidencia. Mariana sintió un escalofrío. ¿Mi acusación fue orquestada? Estoy sugiriendo, dijo el doctor Ruiz, que cuando su caso se hizo público, vieron una oportunidad de desacreditarla antes de que descubriera lo que su abuela sabía. Una camioneta negra frenó bruscamente. Un hombre con identificación federal bajó. Agente Samuel Cross. Señorita Velarde, venga conmigo. Su vida puede estar en peligro. Hay un contrato activo sobre usted. No iré a ningún lado hasta hablar con Carmen, dijo Mariana con firmeza, mirando al agente Cross. Ella arriesgó todo para ayudarme. Cross suspiró. Está bien. Pero voy con ustedes. Y si veo algo sospechoso, nos vamos. 15 minutos después, estaban de regreso en el centro de detención. Carmen estaba temblando en la celda 47C. Escuché al director Méndez, susurró. Hablaba por teléfono. Mencionó a la vieja, a Lucía Velarde, y dijo que la nieta no puede saber lo que encontró. El doctor Ruiz se adelantó. ¿Mencionó a los Morrison? Sí, asintió Carmen. Dijo que los Morrison eran tontos por guardar esos papeles. Cross ya estaba haciendo llamadas. Mariana, furiosa, exigió ver a Méndez.
En su oficina, el director palideció al ver al agente federal. Director Méndez, pregunta sobre Lucía Velarde, dijo Cross. No conozco ese nombre, mintió Méndez. Y mentiroso, gritó Mariana. Mi abuela limpió aquí. Usted la conocía. Y usted la traicionó. Bajo la presión de Cross y la furia de Mariana, Méndez se derrumbó. Yo no tuve nada que ver con su muerte, sollozó. Ella vino a mí con información, documentos sobre tráfico de personas. Me pidió ayuda. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Cross. La reporté, admitió Méndez. La reporté a ellos. A las personas involucradas. Tenía miedo. Eran poderosos. Usted la vendió, susurró Mariana. Mi abuela confió en usted. No sabía que la matarían, lloraba Méndez. Dijeron que fue su corazón. Cross lo arrestó por obstrucción y conspiración. El doctor Ruiz le entregó a Mariana una última carta de su abuela. Mi querida Mariana, leyó con lágrimas. Si lees esto, ya no estoy. Te enseñé idiomas no solo para construir puentes, sino para dar voz a los silenciados. Los documentos en Ginebra no son solo evidencia, son voces. Ve, mi niña. Cuenta sus historias. Usa tu don para algo más grande. Te amo, tu abuela Lucía. Mariana abrazó la carta. Iré a Ginebra, dijo. Terminaré lo que ella empezó. No irás sola, dijo Harrington. Mi empresa tiene oficinas allí. Yo voy contigo, añadió Lorena. Y yo, dijo Carmen, me liberan en 2 días. Tendrás protección federal, aseguró Cross. Esa noche, se reunieron con Margaret Morrison. Lucía era familia, dijo la anciana. Descubrió la red en una de nuestras recepciones. Mi esposo quiso reportarlo, pero murió de un ataque al corazón, repentino. Lucía tuvo miedo por ti, dijo Margaret. Me dio esto. Sacó un disco duro. Contiene grabaciones de audio de las reuniones. Testimonios de víctimas que Lucía grabó en sus propios idiomas. Sabía que tú serías quien las traduciría. Esa noche, Mariana escuchó las voces. Historias de horror en mandarín, ruso, árabe. Y al final de cada una, la voz de su abuela, prometiendo justicia. En Ginebra, el Banco Internacional Helvetia era una fortaleza de mármol. En la caja de seguridad, Mariana encontró las carpetas. Pero debajo de todo, había un álbum de fotos de ella. La última, a los 16. La nota decía, el día que supe que estabas lista. Solo faltaba que el mundo también estuviera listo. El dolor y el amor la abrumaron. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La evidencia desmanteló 3 redes de tráfico. 17 funcionarios en 6 países fueron arrestados. Mariana creó un documental, Voces del Silencio, traduciendo personalmente cada testimonio. Tuvo 100 millones de vistas. Las políticas cambiaron. Vidas fueron salvadas. Naciones Unidas la contactó. Señorita Velarde, le ofrecemos una posición como traductora especial de derechos humanos. Ella aceptó, con una condición, que la posición incluya un programa para identificar y capacitar a otros talentos sin credenciales formales. Su propuesta fue aceptada unánimemente. El talento real no necesitaba papeles. 6 meses después, estaba de pie en el mismo tribunal donde fue humillada, ahora como oradora invitada. El juez Romero, retirado anticipadamente, se acercó. Señorita Velarde, su caso cambió mi vida. Me obligó a enfrentar mis prejuicios. Juez Romero, respondió ella, el perdón no borra el daño, pero abre caminos. Su reconocimiento significa que las personas pueden cambiar. Carmen ahora dirigía un programa de rehabilitación para exreclusos. Lorena fue nombrada Defensora Pública del Año. David Campos creó una fundación para talentos no convencionales.
Renata recibió una beca completa para estudiar trabajo social, patrocinada por el programa de Mariana. El profesor Villarreal fue despedido por plagio. Un año después, Mariana estaba frente a la tumba de su abuela. Abuela, susurró, terminé lo que empezaste. Las voces están siendo escuchadas. Colocó una nueva foto en el álbum, ella, de pie frente a Naciones Unidas. Mira, abuela. Esto es lo que construimos juntas. Tu legado vive. Esa noche, en su apartamento en Ginebra, su teléfono sonó. Un número desconocido. Señorita Velarde, soy Karina. Vivo en Guatemala. Hablo 5 idiomas que aprendí de turistas. Todos me dicen que es imposible. Vi su documental. Usted me dio esperanza. ¿Puedo aplicar a su programa? Mariana sonrió, con lágrimas en los ojos. Por supuesto que puedes, Karina. Cuéntame tu historia. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.